No sé en otras diócesis, pero en la nuestra de Bahía Blanca, la presencia de Nuestra Señora del Carmen es muy grande, y sin contar, porque esto es imposible de medirse, la devoción privada, las devociones de nuestras comunidades, desde ya el siglo XIX, los albores del siglo XIX, allá por 1807, la primera parroquia del Carmen fue la de Carmen de Patagones, a donde ha ido allá para celebrar las patronales el obispo auxiliar, Monseñor Jorge Wagner. Y de ahí en más, y lo digo sin repetir fechas porque se van a aburrir, viene no mucho tiempo después, Saavedra, Tres Arroyos, lo que voy a decir va a entristecer a algunos. Después Coronel Suárez, López de Cube, esa en medio del campo, no como parroquia, una capilla, estamos hablando ya de 1918, Arroyo Corto, en Puan, Indio Rico, y ya estamos ya con la creación de la diócesis en 1934, es decir, 1940, Villa Iris, allá en la ruta 35, y Bahía Blanca, la última parroquia con esa advocación en 1981. No digo esto por un mero prurito histórico, sino para ver cuántas parroquias y capillas la tienen como patrona. Y hoy en los textos que hemos leído, que son del domingo, hemos preferido el domingo por la riqueza misma y por lo que estamos celebrando hoy, pertenecen al segundo libro de Isaías, o llamado libro de la consolación. Y ustedes saben, aquí todos los partidos y todas las capillas, lo que significa la lluvia para esta tierra. La lluvia trae bendiciones del cielo. Es como en la cosmovisión del Medio Oriente, lugares tan secos como el cielo en la tierra. En el Adviento decimos que el rocío, que caiga el rocío, que llueva el justo, que nos llegue la salvación. Es toda una idea hasta geográfica, pero sobre todo espiritual. Bueno, la lluvia, en este texto tan poético, que empapa la tierra, la fecunda y no vuelve al cielo en la evaporación sin haberla fecundado, sin haberla empapado, sin hacer germinar a la tierra. Y en estos lugares miramos siempre al cielo, porque del cielo viene la bendición. El cielo con su lluvia desata la actividad, en la época de Jesús y en la tierra de Jesús, en el Medio Oriente, la época de las lluvias, de donde ya se puede comenzar a sembrar, esperando una buena cosecha. Y esto nos lleva a otras cosas, a respetar los ritmos de esa fecundidad, porque la ley del campo es la fecundidad y no la eficiencia. Vamos a las ciudades y ya la eficiencia le gana la pulseada a la fecundidad. Todo tiene que ser ya, el flujo del dinero y tantas otras cosas. Incluso cuando hablamos de lluvia comenzamos a hablar de ciclos. Hasta los grandes meteorólogos hablan del niño, de la niña, seco, ahora lluvia, etc. ¿Se acordarán aquel salmo, los que siembran entre lágrimas van a cosechar entre canciones? Y el salmo de hoy, el 64, que hemos escuchado, entre tantas palabras bellas, habla de tierras, surcos, pastor, praderas, rebaños, trigo, fertilidad, parece dirigida a esta comarca. Si nosotros, que más o menos estamos habituados a estos ritmos, estos ciclos, no comprendemos la riqueza de la lluvia, de la simiente, ¿qué les queda a los pobres porteños rodeados de cemento? Pero hoy nuestra mirada no pasa, ni quiere pasar por la agricultura, la ganadería, la climatología, meteorología, o los que saben de agronomía, la edafología, que es el estudio de los suelos, pensando en la agricultura. Sino lo que estamos celebrando es la anchura, altura, longitud y profundidad del misterio de Dios. Por eso comprendemos, como Jesús lo explica, hoy hemos leído un evangelio largo donde Jesús cuenta la parábola de la semilla y la explica
Nosotros necesitamos que nos la explique, porque está hablando de la palabra, la semilla es la palabra. Nuestra firme esperanza está puesta en la palabra, más allá de las expectativas de una buena lluvia para una buena cosecha, o que deje de llover para recoger todavía el maíz que falta. A veces en el campo somos así la gente, que llueva, que pare, ahora empieza, pero no tanto, ahora aquí, pero ahora allá, y bueno, forma parte de la distinción entre esperar, expectativa y esperanza. Y la palabra, que es como semilla, se hace fecunda, más o menos, frente a nuestra soledad, nuestro sentido del fracaso, la decepción. Es decir, que la semilla de la palabra necesita de todos nosotros tiempo y espera. La palabra indica siempre como palabras que la acompañan, la palabra con mayúscula. Es acompañada de otras palabras como es maduración, tiempo, espera. Y si yo digo semilla, digo semillero, y no por hacer juego de palabras, sino porque tienen la misma etimología, digo seminario y digo seminarista. Porque seminario etimológicamente es el lugar donde están las semillas. Y las semillas de un seminario son los seminaristas. ¿Qué les parece? Y hoy celebramos en esta Eucaristía patronal y con estas lecturas tan bellas la admisión. Admisión, pero si ya entraron al seminario hace unos años, ¿no es cierto? Incluso Nicolás lo conocen, estuvo un año entre ustedes. Y se fue sin que lo echen, por eso vuelven sin que lo llamen, ¿no? Admisión significa no que van pasando una carrera de obstáculos, a veces se entiende así y así nos va cuando lo esperamos así. Crece la ansiedad, la angustia, la sospecha de por qué no paso y esas cosas. No, admisión significa recibir, aprobar o permitir, o no digo confirmar, pero esto va en serio. No es que los que están atrás no van en serio. A algunos todavía le falta uno para coserlo, ¿no? No de coserlo con ese, ¿no? Pero es como una etapa. Diego Nicolás Sad, hoy es el Día de los Diegos, y Diego Alejandro Chauque, de Suárez, de Bahía Blanca. Y en realidad el camino que han hecho es el camino de la providencia, que están haciendo. Y providencia significa, para entender lo que Dios ve y los ve, que Dios prevé y que Dios provee. Son distintos verbos, pero en la providencia se dan juntos. Y ahí comprendemos el misterio de la semilla que la palabra de Dios nos ha enseñado hoy. Porque pareciera que esta parábola revelara también el proceso de formación en el que están todos los seminaristas de todos los seminarios, pero aquí hablamos de ellos dos. Y todo proceso, como el de la semilla que va germinando, necesita de algunas acciones que son propias de la gente del campo y por eso se entienden más. Podar, aporcar, abonar, remover, regar, curar, cultivar. Si ellos han creído que hay una llamada vocacional, puede ser un sueño personal muy lindo, por cierto, o puede ser, y es lo que en el seminario se trata de hacer y también los responsables de ello, y quien les habla el obispo, discernir si realmente hay una vocación, no que son malos o que sirven o no sirven. Vocación es llamado de Dios. Si no, no es vocación, es algo bueno, lindo, pero hay que ir por otros caminos, no el de dejar de ser hijos de Dios. No, justamente un seminario ayuda a cultivar interiormente al seminarista. No solo porque se dude del poder de la semilla de la palabra de Dios en ellos, sino que también ayudarles a preparar el terreno. Me explico, la semilla se relaciona con algo que primero es pequeño. Hay semillas que son grandes, pero Jesús suele poner como ejemplo la del grano de mostaza, que es la más pequeña. Primero la pequeñez,
y hay que hacerse pequeño para recibir la semilla de la pequeñez. Si no, uno dice, ¿dónde está? Después dará fruto el 40, el 60, el 90%. Es otra cosa. Segundo, que en esa pequeñez hay una gran fuerza, una gran potencia, impredecible. Fíjense cuando uno va a los edificios viejos y acá la parroquia, uno mira la moldura y de repente algún pajarito distraído dejó una semilla y ya está partiendo las cornisas y hay una plantita. ¿Qué cosa que una plantita logre romper, o a veces en nuestro cementerio de campo que rompen las lápidas? Uno para romper una lápida hay que dar un mazazo con un formol fuerte, y esto, un pedacito, ya echa raíces y rompe hasta la muerte. Hasta los sellos que le ponemos a la muerte son rotos por la vida de una semilla. Pequeñez, fuerza y luego un código genético, que esto es lo increíble, que de esa semillita se multiplicará en una cosecha extraordinaria. Acá están los papás de ellos dos. Y siempre cuando veo a los padres de un seminarista o quien se va a ordenar, etcétera, me acuerdo de aquello que decía la gente cuando nació San Juan Bautista. Espero que no terminen igual, que alguien les corte la cabeza. Pero cuando nació Juan el Bautista, a veces a uno le da ganas, les puedo asegurar. Pero es parabólico, es una metáfora, sobre todo con las respuestas. La gente se pregunta, ¿qué será de este niño? Porque sabían que Dios estaba actuando en él. Y esta tarea de cultivar ya se empieza a dar en la familia, porque nadie como en la familia, eso espero que se lo sigan haciendo siempre. San Pío X le señalaba el anillo de pescador de San Pedro a su madre, que vivía entonces, todavía, viejita pero vivía. Este es el anillo de pescador, madre. Y la madre le señaló la alianza, decía, ese anillo no sería nada si yo no hubiera tenido este, ¿no? No olviden de dónde vienen. Pero en la familia es donde se empieza la tarea de cultivar. Porque la familia primera que te baja el copete cuando uno se cree más de lo que es. Momentito, No digo solo los padres, los hermanos, las hermanas. Las hermanas se animan a decir cosas que los hermanos varones no se animan a veces. Pero no solo bajar el copete, sino a veces levantar el ánimo. Ay, yo soy un desastre, que no, fíjate que no. Ayudar a levantar el ánimo en esa autopercepción famosa que si quedamos en la autopercepción nos encerramos adentro y nos salimos. Y en la vida cristiana esto se mueve no solo en un seminario, sino en las comunidades. Espero que eso lo hagan aquí en Tres Arroyos o en las comunidades de donde son ustedes, a través de dos cosas. Ayudar a cada cristiano, no solo los sacerdotes, a practicar aquello que se llama la acusación de sí mismo, me equivoqué, perdón, sino también la corrección fraterna, porque si no nos corrigen, ¿cómo vamos a crecer? Pero la corrección fraterna no es decirle al otro lo que no me gusta que esa persona hace, porque no pasa por el gusto de uno. La corrección fraterna pasa por corregir a cada uno en base a los talentos que tiene. Si yo le digo a uno que canta como un sapo, vos no cantás bien, eso no es corrección fraterna, eso es sadismo, pues o al rengo que baile la jota, eso es sadismo. Si yo le digo en cambio al cantor, che, no has ensayado, ensayá, porque ahí es distinto, eso es corrección fraterna, porque él tiene el talento y no lo pone en práctica, o lo esconde porque está empacado. Unos se empacan y no lo disimulan, otros también, pero lo disimulan, porque estudió protocolo entonces siempre igual como ojo de vidrio, pero porque esto nos alienta a rumiar la gracia de la vocación, porque es una gracia, y los frutos del llamado. Y los frutos del llamado no se quedan en la mera introspección o rumia, tengo vocación. Los frutos del llamado es el pueblo de Dios, porque para eso son admitidos a las órdenes. Fíjense, San Pablo en la carta que leyó hoy, acá el lector estaba medio remiso en venir, no sabía si tenía que venir o no. Me imagino lo que habrá pasado por la cabeza de Diego. ¿Cómo no va? Tiene que ir él.
Y cuando no dijo palabra de Dios, enseñale a decir palabra de Dios. Pero muy bien, lectura difícil porque nos habla San Pablo de su experiencia, que es camino, que es lucha, que es combate, que es carrera, vivir en tensión, en una experiencia dolorosa entre lo que él espera de las comunidades a las que predica y cómo lo tratan algunos, soledad, fracaso, decepción, horizontes que se van cerrando, rupturas, carencias. Pero él en la cárcel le decía a su discípulo predilecto Timoteo, sé en quién he puesto mi confianza. La confianza está puesta en el Señor, no en los frutos que uno puede conseguir. Sé en quién he puesto mi confianza, no es ir contra alguien, sino en aceptar las mediaciones que Dios regala, hoy seminario, este profesor y no otro, los formadores. Atrás hay uno, pero no digamos nada. Lo de Tres Arroyos lo conocen bien porque acá empezó. Después los portaron a Pringles y... San Pablo va más allá y nos ayuda a comprender una relación íntima que existe entre la creación y la salvación. Nosotros pensamos que no. Y yo con esto que es mío hago lo que quiero. Total, Dios me salva. No. Son dos etapas de un mismo camino. El ser humano, hombre y mujer, fueron creados para la fraternidad, no para otra cosa, porque tenemos un mismo Padre. Y el ser humano, hombre y mujer, fueron puestos en esta tierra, en el cosmos, como centro del cosmos, no para mirarse el ombligo, sino porque construimos una casa común. Todo lo que hagas a cualquiera rompe la fraternidad y todo lo que hagas a la creación rompe ese sentido último que Dios ha dado a la creación de ser casa común. Porque todo designio de Dios, todo proyecto, todo sueño, toda vocación tiene un sentido salvífico. No son seminaristas para rascarse en un palenque y sacarse las cosquillas. No. Si el pecado provocó la corrupción o la herida en la fraternidad y en la herida del mundo, también la salvación ha de restaurar esa fraternidad y esa creación. La creación sí está a servicio del hombre, pero no para destruirla y porque es mío esto, hago lo que quiero con eso. De ahí que Pablo exprese todo esto de una manera muy espiritual. La creación sufre dolores de parto y expresa con un gemido especial ese dolor. Usa la expresión del parto. La creación también está sujeta a la vanidad del corazón humano y también a la esclavitud cuando hay corrupción. En estos domingos, el próximo y el otro, van a desfilar ante nuestros corazones y oídos 7 parábolas, y siempre con un tema bien claro de crecimiento, como el sembrador, cómo coexisten buenos y malos, el trigo y la cizaña, la mostaza, que es la más pequeña de las semillas, o la levadura, cómo enriquece y se multiplican, o las exigencias del reino, el tesoro, la perla, o la consumación del reino con esa red barredora con la que se juntan toda clase de peces. Son imágenes muy conocidas para los habitantes de la tierra de Jesús. La siembra tiene algunos detalles especiales en la tierra de Jesús. Primero, que era como no hace muchos años, al lado de los tiempos, son pocos, la siembra al voleo. El sembrador era incansable y dilapidaba, era hasta pródigo porque tiraba la semilla por todos lados, y en la tierra de Jesús los campos son muy pequeños, recortados, hay rocas, hay caminos. Pero el sembrador es arriesgado, tira igual. Ahora está todo tan medido por computadora que no vaya a desperdiciar una sola semilla. Pero después uno ve cómo el puerto de Bahía Blanca se las lleva todas, Se las lleva todas. Y uno dice, ¿cómo puede ser que en la tierra argentina haya hambre? Todo se va. Se pierde mucha semilla en esa siembra generosa, que es hasta pródiga. Pero aquí está hablando de la semilla del reino.
La semilla del reino a veces no cae en buena tierra por la distracción. El maligno te la roba. Uno está distraído en tantas cosas y tonteras. A veces por la superficialidad y la debilidad, el terreno pedregoso. No echa raíces. A veces por el ahogo de las preocupaciones que nos ahogan. Y a veces es fecundo. Pero también el terreno necesita de la paciencia de remover, aporcar, decía, abonar. Bien decía San Agustín, dame, Señor, lo que me pides. Pídeme lo que quieras, pero dame lo que me pides. Que todo sea como si sabiendo que todo depende de ti, pero trabajándolo en mi corazón como si dependiese de mí. Esas combinaciones que son el misterio. Hoy celebramos a la Señora del Carmen. También una devoción muy silenciosa, pequeña, sencilla, la del escapulario, una cosa tan sencilla como un pequeño hábito que me llevo como un yugo, pero escuchamos el domingo pasado que mi yugo es suave y mi carga ligera, y el yugo del escapulario es pequeño, sencillo, como el yugo de un amigo que me pone el brazo sobre mis hombros, es ligero, es suave, y rico, intenso, fecundo en mi corazón. Un suave yugo de Cristo que ella nos ayuda a llevar, el amor y la protección maternal de María, la pertenencia a ella que salva del purgatorio a los que sufren, esas imágenes del Carmen que con el escapulario rescata a los que están en el purgatorio, ayudando a los que sufren. Hábito significa una disposición permanente, no de vez en cuando. Ese es el sentido de la palabra hábito, como ese escapulario. La permanencia significa reconocer que Dios está conmigo, con su madre. Oración, sacrificio, buenas obras. Y termino. 4 recomendaciones, y no me las dijo Pedro al oído. Y dije quién era el formador. No olviden nunca de dónde vienen. Familia y la historia del paso de Dios por sus vidas. Segundo, no bajen los brazos, son tentaciones. Más sí, yo largo todo, me enojé con el obispo, me enojé con tal, me enojé con cual, porque si es contar los enojos, tienen un rosario de 150.000 misterios ya. Tercera tentación, no cortarse solos. Estamos acá en las mediaciones, las comunidades, un seminario, la fraternidad sacerdotal. Y la cuarta, creernos que somos los mejores y siervos inútiles somos. No reemplazamos a nadie, somos sucesores de otros. Hoy están ellos, mañana quién vendrá. Que el Señor los bendiga y que la Virgen del Carmen, hoy en Tres Arroyos, y de tantas comunidades, los proteja y cuide.